Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Mire este gráfico. Nos muestra un descenso mundial en el número promedio de hijos que tienen las parejas, que tienen las mujeres. Las madres pasaron de tener en promedio 5 hijos en el año 1960 a tener 2.4 en promedio en el año 2017. Más aún, importantes países como Japón, Alemania, Estados Unidos o Italia se encuentran muy debajo del promedio del número de hijos que tiene cada mujer. Es decir, que si esta tendencia continúa, los países con las economías más fuertes del mundo serán cada vez menos poblados. Este tema ya lo hemos explorado en este programa e inclusive encontramos que algunos países premian a quienes tienen hijos, tratando de darle incentivos económicos, ayudas y hasta con viajes para que tengan hijos. Y es que algunos expertos estiman que para el final de este siglo la población mundial va a empezar a contraerse, a reducirse. Esto generaría una serie de inusitadas consecuencias y en efecto una transformación de la economía y la sociedad tal como la conocemos hasta ahora. Así que hoy nos preguntamos, ¿qué tan negativa sería una reducción de la población mundial? ¿Traería algunos beneficios a esta tendencia? ¿Qué factores han contribuido a esta declinación de la fertilidad en el mundo? ¿Y qué pueden hacer los países para adaptarse a esta nueva demografía? Son preguntas cuyas respuestas van a tener repercusiones inmensas para todos nosotros. Se las muestro en el siguiente reportaje. Miren. En 2018 nacieron cerca de 4 millones de bebés en Estados Unidos, la cifra más baja registrada en el país en los últimos 32 años. Los números sorprendieron a los demógrafos, pues la economía estadounidense está experimentando el periodo de crecimiento sostenido más largo de su historia, una tendencia que generalmente resulta en más nacimientos. Pero Estados Unidos está lejos de ser el único país con cada vez menos bebés. De Dinamarca a Corea del Sur a Puerto Rico, las tasas de fecundidad están disminuyendo dramáticamente, especialmente en los países más desarrollados. Hablamos al respecto con el Dr. Philip Cohen, sociólogo de la Universidad de Maryland. En los países con las tasas de fecundidad más bajas, los nacimientos están por debajo de lo que llamamos la fecundidad de reemplazo, que es 2 hijos por mujer. Esto quiere decir que si eventualmente la tasa de fecundidad promedio llega a estar por debajo de los 2 hijos por mujer, la población global comenzará a reducirse. Según un estudio de la publicación The Lancet, en el año 1950 no había ningún país con una tasa de fecundidad inferior a la de reemplazo, pero hoy casi la mitad de los países del mundo se encuentran en esta situación. En América Latina, por ejemplo, las tasas de fecundidad oscilan entre 1,7 y 2,5 nacimientos por mujer, una cifra muy alejada de los 6 nacimientos por mujer que había en gran parte de la región en la década de los 60. Pero Cohen asegura que tener menos hijos en realidad refleja aspectos positivos de las sociedades modernas. Significa que la gente tiene mayor control sobre su vida. Significa que las mujeres tienen acceso a métodos de planificación familiar y a mejores sistemas de salud, y que tienen la oportunidad de dedicarse a actividades más valiosas en términos económicos que tener hijos. Sin embargo, cuando las tasas de fecundidad se reducen demasiado, se genera una preocupación porque puede haber personas que en realidad quisieran tener más hijos de los que están teniendo. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, mujeres y hombres de 28 países diferentes aseguraron que deseaban tener un promedio de 2 hijos, pero pocos lograron su objetivo. Y es que en países como Reino Unido, Nueva Zelanda y Estados Unidos, los costos para criar niños están entre los más elevados del mundo. En el país norteamericano se necesitan al menos $14,000 cada año para criar a un hijo, desde que nace hasta que cumple 17 años. Esto representa el 22% de un ingreso familiar promedio. Pero las razones no son solo económicas. Los ambientes de inestabilidad política y social también impulsan a los potenciales padres a esperar más tiempo para tener hijos y acaban teniendo menos bebés. Hasta el cambio climático se ha convertido en un factor. Expertos como Travis Ryder argumentan que tener menos hijos podría salvar al planeta.
Hay que tener menos hijos. Tiene que haber menos gente emitiendo gases de efecto invernadero. La baja en las tasas de fecundidad ha puesto en alerta a expertos en todo el mundo, pues los jóvenes son esenciales para la prosperidad económica y el desarrollo, y las poblaciones mayoritariamente ancianas resultan costosas para el Estado y poco productivas para el crecimiento y la innovación. Muchos países ya están trabajando para incentivar a sus ciudadanos a tener más hijos, desde darles dinero por cada bebé que traen al mundo hasta otorgarles más días libres para que intenten procrear. A pesar de la generosidad de estos incentivos, expertos aseguran que es difícil que estos logren cambiar la mentalidad de aquellos que ya están decididos a tener un solo hijo o a no tener ninguno. En Dinamarca, los nuevos padres reciben 12 meses de licencia de paternidad remunerada, subsidios para guarderías y el Estado paga por costosos tratamientos de fertilidad. Aún así, la tasa de fecundidad danesa permanece por debajo de la de reemplazo, con 1,78 nacimientos por mujer en 2018. Cohen defiende otra posible solución para asegurar una población estable en los países con menos nacimientos. Afortunadamente, para las sociedades más desarrolladas como Dinamarca y Estados Unidos, existen muchísimas personas que estarían dispuestas a mudarse a esos países. No hace falta que nos preocupemos por un declive poblacional, porque en realidad podríamos compensarlo con toda la inmigración que quisiéramos. Quizás, en vez de propiciar políticas nacionalistas y discursos xenofóbicos, los gobiernos deberían enfocarse más en sus políticas migratorias, pues en una migración estratégica podría encontrarse la clave para garantizar poblaciones estables en los países para las futuras generaciones.